Muchas gracias, Pastor O'Neill. Bueno, familia, tengo que hacer el preámbulo porque si no lo hago, yo voy a tener problemas porque admiro, aprecio al cuerpo de líderes que ustedes tienen aquí en esta iglesia. Y como hago en las iglesias, para no escaparme de las visitas, con la mano me voy moviendo, saludando persona por persona, así no se me queda, ¿verdad? Entonces por esta zona, gente linda, Dios los bendiga, un privilegio que estén aquí. Mi nombre es Serian Modóvar, los que me conocen levanten la mano de esta zona aquí, o que Dios les bendiga. Por aquí tengo a Rosita, que es conocida, estudió conmigo, la quiero mucho con demasiado, el amor de Jesús. Y pues estamos en el gozo. Rosita, se me quedaba un lenguaje de señas, el más popular entre los pastores, el de los hermanos cuando son las 12. Mira el reloj, muchacho, te pasaste de tiempo. Dios te bendiga, Rosita, y a tu acompañante, tu esposo. Un abrazo de oso, bendiciones. Por aquí Jaime, su esposa, mi gente linda. Dios bendiga a la linda familia. Tu hija, Jaime. Dios te bendiga, mi santa. Un privilegio poder estar aquí. Tu papá es mi héroe, yo lo quiero mucho y un ejemplo a seguir. Y entonces por aquí, gente linda, oraron maravilloso. Gracias por la oración que hiciste por mí. Matrimonio, Dios les bendiga. Quisiera verle durante la semana, ¿verdad? Pastor Rodríguez, Luis, estudió conmigo. Lo aprecio mucho y oro por él para que en esta iglesia reciba el respaldo de la iglesia y la iglesia pueda tener un pastor de poder. Así que mi oración para que este ministerio aquí sea poderoso en Cristo. Mis anfitriones o que me están dando aposento en su hogar, la viuda de Sarepta y el hombre allí, tremendo. Dios les bendiga, gracias por darme hospedaje en su casa. Que el Señor multiplique la harina, el vino, el arroz, todo, ¿verdad que sí? Dios les bendiga allí, gente linda. Para acá, al papá de la que me cocinó, Dios te bendiga. A mi amigo de la vieja guardia, que me vio y me abrazó. Qué maravilloso poder verte. A tu hijo, que coincidí con él hoy en la barbería. Le dije al barbero, hazme el mismo recorte que le hiciste al muchacho, pero no me pintes el pelo. Dios te bendiga, mi campeón. Los quiero ver durante la semana. Mis dos pastores queridos estuvieron conmigo en Massachusetts. Los quiero mucho. Oro por ellos y ellos oran por mí. Y eso yo lo agradezco. El mayor de todos los favores que pueden hacer por mí, más que cualquier otra cosa, que oren por mí. Juan, de corazón. O'Neill, de corazón. Y a todos los que nos están viendo a través de Facebook, que tenemos cerca de unas 40 personas, que Dios los bendiga y gracias por estar en la transmisión desde la iglesia de Espinal para todo el mundo. Me pidieron que predicara para los jóvenes, para los hermanos, no es la línea de la temática, pero le voy a dar un preámbulo de lo que viene esta semana. Esta semana vamos a desmenuzar de una manera expositiva el libro de los jueces. Le voy a explicar lo que fue el periodo de los jueces, cada juez, las luchas que hubo con las 7 grandes naciones enemigas, cómo Dios levantaba a los libertadores, lo que sucedía. Lo vamos a conectar con el Calvario, con la victoria de Cristo sobre el poder del mal. Voy a hablar de la guerra espiritual, de lo que es el conflicto de los siglos. Los mensajes son de liberación, de llamados al altar para reconciliar las vidas, para vencer el pecado, para encontrar esperanza en Jesús. Personaje principal durante la semana será el Espíritu Santo. Hablaremos de él en el libro de los jueces, en el libro de los hechos, la obra del Espíritu. La palabra de Dios va a estar fluyendo cada día, 30, 40 pasajes bíblicos, historias vividas por este servidor, milagros realizados por el Espíritu de Dios. Usted no puede quedarse en su casa, usted tiene que venir. Con 5, con 6 yo soy feliz, pero si trae 8, 9, más feliz me siento. Así que eso va a ser poderoso. Mientras tanto, en esta querida noche yo quiero hablarles a ustedes bajo el tema de invisible a invencible. De invisible a invencible. Permítame orar. Dios y Padre, una vez más tu siervo hará el uso de tu palabra. Ayuda, Señor, en esta hora que tu palabra pueda ser de bendición para tocar corazones, bendecir las vidas. Si hay un joven que necesita nueva fuerza, dirección de lo alto, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu tome el control, Señor, salvando, restaurando y reconciliando la vida contigo. En esta hora, Señor, tu palabra es vida y predicamos vida y declaramos vida y vamos a experimentar vida, Señor. Muévete, Espíritu de Dios, toma el control una vez más y como has hecho conmigo en tantas ocasiones, que hoy no se le excepción. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Mateo capítulo 10, versículo número 1 en adelante. La Biblia menciona la lista de 10 hombres invisibles, 10 hombres desconocidos, 10 hombres que vivían en el anonimato, 10 personas que si hubieran morido, nadie se hubiera acordado de ellos. Y dice la Biblia, entonces llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda dolencia y a toda enfermedad. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahí está la lista de los 12 apóstoles. Y tengo una campaña que se llama Hombres Comunes Convertidos en Hombres Extraordinarios. Y hablo cada día de uno de ellos. Pero en esta querida noche yo quiero hablarles de uno que es el más desconocido aparentemente. Porque la Biblia lo pone en la lista de los 7. Jesús tuvo 3 íntimos, tuvo 7 que aportaron en el ministerio, pero allí aparece en el anonimato uno dentro de ese grupo de los 7 que no está muy ligado al ministerio público de Jesús. Su nombre no aparece mucho. Sin embargo, en la Biblia, por el nombre que lleva, nos enseña tanto. Es el terrorista del equipo evangelístico de Cristo. Es el perseguidor dentro de lo que es el cuerpo apostólico de Cristo. Se llama Simón el cananita. La palabra cananita es una palabra hebrea que cuando se mueve al griego en Hechos capítulo 1 versículo 13 le llama Simón el celote. Entonces el nombre celote no es muy peculiar ni muy encantador decirlo, porque celote era una banda de sicarios. Eran asesinos a personas que eran guerrilleros, eran personas que participaban de la guerra interna por la independencia contra Roma. Decirle a una persona celote es decirle a una persona de puñal, una persona, un sicario, una persona de rebelión, decirle un talibán, decirle que es una persona miembro de Al Qaeda. Cuando miramos nosotros en la Biblia, los celotes eran lo peor de lo peor. Porque los celotes vienen de la tendencia hasmonea o macabea. Cuando vino la gran guerra y opresión de parte de los sirios sobre Jerusalén, Galilea, por Antíoco Epífanes IV, rey de los Seleucidas, qué nombre hermoso para poner el muchacho cuando nazca, ¿verdad? Y este Antíoco Epífanes IV vino y tuvo subyugado allí a los judíos y trajo sacrificios al templo, y inclusive sacrificaban cerdo. Pero vinieron los macabeos, Juan Hircano, Judas de Macabeo, los hermanos Macabeos, y rompieron con la opresión que tenían los sirios sobre Judea y Jerusalén. Pasó el tiempo, los sirios se fueron, llegaron los romanos. Entonces hubo un hombre de Galilea llamado Judas de Galilea, un hombre celoso que se piensa que en sus comienzos era un fariseo, tomó las armas y dijo, ya no solamente vamos al libro, sino que también vamos a usar la espada. Y nace lo que se conoce como el movimiento de los celotes, de los revolucionarios. Pero ellos tenían en su corazón un código de lealtad, código de fidelidad, fiel hasta las últimas consecuencias. Ellos vivían en las montañas y en las cuevas. Y allí ellos se juraban el código de lealtad, fieles al ideal, hasta la muerte. Nada nos puede hacer a nosotros echar hacia atrás. Vamos a hacer que las cosas cambien. Y un día están caminando los soldados romanos haciendo las vigilancias en Jerusalén, en Judea, en Galilea, y de momento comienzan a caer y comienzan a sangrar por el estómago y comienzan a mirarse y dice, oh no, una invasión, otra vez, los celotes. Los celotes eran las personas de la daga, eran las personas que apuñaleaban a los soldados romanos. Tuvieron tantas intrigas y golpes de estado que cuando uno mira la historia de los romanos en Jerusalén, eso era increíble. Eran guerras constantes en todas las noches, en todos los días. Los celotes siempre estaban haciendo boicot. Por lo tanto, cuando se menciona celote, aparece en el nuevo día, en el vocero del día, a la primera hora del día. Y allí celotes nuevamente atacan, murieron 14 romanos, están enfurecidos, están atrayendo más leyes, situaciones, la vigilancia. Era un estado caótico que se vivía en Jerusalén por esa guerra que había entre los celotes y los romanos.
Y la Biblia menciona que entre los apóstoles de Cristo, allí aparece un hombre llamado Simón el Celote, Simón el Cananita. La palabra celote en griego viene de una connotación de celos, de rabia, de enojo, de una persona que tiene amor a una causa. Es como cuando dice en Hechos capítulo 9, versículo 1, que Saulo de Tarso perseguía a la iglesia y respiraba amenazas, tenía un celo por la causa. Y Jesús le dijo a los discípulos en Juan capítulo 16, versículo 1, que iban a ser perseguidos por causa de la palabra de Dios y que muchas personas por el celo de Dios iban a hacer las cosas y la persecución en nombre de Dios por el celo. En Apocalipsis capítulo 3, cuando habla de la Laodicea, el Señor le dice que yo quiero que tú seas caliente. Y la palabra caliente que aparece allí para la Laodicea es celos. Por lo tanto, el término celote gira en torno a fidelidad, a lealtad, a amar a una causa. Cuando estuve aquí en Puerto Rico, yo visitaba las Cucharas en Ponce y visitaba el Limón en Mayagüez. Iba a los programas de rehabilitación, Hogares Crea, iba a Luz de Vida y le predicaba a los muchachos. Y me llamaba la atención porque encontraba en los presos, en sus grupos que se llaman Ñeta, 25, 27, lealtad. Iba a los programas de rehabilitación y veía que los muchachos decían: nosotros no somos chotas, nosotros hacemos buche, porque nosotros tenemos un código de lealtad, no somos ratas. Y esos eran los códigos de ellos, para tratar de mostrar un supuesto honor y lealtad a la causa. Al mirar yo cuando llego a la iglesia, veo que no se le enseña a los jóvenes lealtad, código de honor, fidelidad, dar la vida por Cristo hasta las últimas consecuencias, mantenerse en los caminos del Señor, que este sí que es un código de verdad, que esto sí funciona, que el evangelio es poder y gloria. La Biblia dice que Jesús escogió lo peor de lo peor, pero lo peor de lo peor, la Biblia dice en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, se encontraba el celote. Dejó las armas de guerra para seguir la palabra de Dios como el arma espiritual. El celote aceptó el evangelio porque el evangelio funciona. Un día se me acerca una joven y me dice: pastor, lo he perdido todo. ¿Qué has perdido? Estoy perdiendo el matrimonio. Y yo le dije: ¿tienes gozo? Y ella me dice: sí, tengo gozo. Y de momento la miro y le pregunto: ¿qué más estás perdiendo? Estoy perdiendo el trabajo. Y le dije: ¿tienes a Cristo? Sí, tengo a Cristo. Entonces le dije: ¿tienes gozo? ¿Tienes a Cristo? Ok. ¿Y qué más? Pastor, estoy perdiendo el dinero. La miré a los ojos y le dije: ¿tienes fe? Sí, pastor, tengo fe. Entonces la miré a los ojos y le dije: a mí me parece que tú no has perdido nada. Si tienes fe, tienes gozo y tienes a Cristo. La Biblia dice en Efesios 3:20 que poderoso es Dios para hacer más abundante lo que pedimos o lo que entendemos. Dios es poderoso. ¿Cuánto me respalda con un amén? A mí me están dando ganas de predicar. ¿Sabes una cosa, familia? En el libro de los Hechos aparece el celote. Y cuando usted mira la historia del cristianismo, se cree que el celote fue un mártir de Jesús en una cruz en el norte del África. Allí murió entregando su vida por causa del evangelio. Entregó su vida por causa del evangelio. Fue leal a seguir las pisadas de Cristo. A mí me encanta porque Jesús está llamando jóvenes que sean celotes en esta época. Pedro era pescador, Pedro se cansaba, pero el celote no se cansa. El celote va a la milla extra. El celote, los discípulos, hemos caminado todo el día de casa en casa sacando demonios. La noche está llegando, no hemos comido nada. Y el celote dice: no, yo me quedo con Cristo. Vamos a seguir sacando demonios. Yo no me canso tan fácil. A mí no me hacen dejar la iglesia. A mí no me hacen abandonar el evangelio. Porque soy un celote, soy fiel al ideal. Tengo un código de honor a Cristo que me llamó. Alabados a su nombre. Los celotes saben en quién han creído. Pablo era un celote. Pablo dice que él es poderoso para guardar mi depósito, porque yo sé en quién he creído. El mensaje en esta noche es: Dios te va a convertir a ti de una persona invisible en una persona invencible. Y Dios te va a sacar a ti de la tibieza y te va a convertir en una persona de fuego, una persona de celo. Estaba predicando en estos días en las calles allí de Lawrence. Y me junté con los pastores evangélicos una semana antes y tuvimos una reunión entre los pastores de la ciudad.
Y el pastor me dice, oye, tú eres el pastor adventista, es la primera vez que tenemos por allí una representación de la iglesia adventista, un placer conocerte, ¿te gusta trabajar con la gente? Me encanta, le dije, vamos a, ya, ¿qué necesito hacer? Necesito que promuevas tan pronto puedas un mensaje de no violencia de parte de los adventistas, uniéndose con todos los metodistas, anglicanos, episcopales, católicos de la ciudad. Yo me uno la semana que viene, tengo un proyecto de entrega de alimentos y allí mismo yo arranco. Me traje una bocina como esta que yo tengo, con el cable, llegó ya el calor y a 55 grados predicaba el evangelio. Lo predicaban no porque me pagan, lo predicaban no porque me aplauden, lo predicaban no porque me siguen en las redes ni soy influencer, lo predicaba porque tengo un celo por Cristo, porque yo sé que el evangelio funciona, porque amo a Cristo, porque tengo una deuda con la cruz, porque el evangelio es poder de Dios y la palabra poder en griego aparece 118 veces en el Nuevo Testamento y la Biblia dice que es dinamita, dunamis. Alguien me ha tocado porque dunamis ha salido de mí. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, el dunamis que resucitó a Cristo entre los muertos. El poder que resucita a los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. Cuando Dios nos llama a ser celotes. Toca al que está a tu lado y dile, Dios quiere que tú seas un celote, que tengas código de honor, que te mantengas fiel al Señor hasta las últimas consecuencias, que vivas para Jesús. Ustedes saben, familia, que cuando me tocaba predicar en una ciudad allá en Miches, República Dominicana, y había un punto de droga allí en la cuesta, de jóvenes que estaban en eso, pero yo he vivido ese tipo de vida acá en Puerto Rico. Y Dios cuando nos saca y nos libera y conocemos del amor de Jesús, vamos y hacemos lo que sea por Cristo y compartimos. Y fui allá a esa zona y me llevaba un muchacho que se llamaba Juan. Y Juan, que hoy día está en Worcester, y me saludó y me dijo, pastor, ¿se acuerda de mí, de lo que pasó allá? Sí, tremendo. Y allá vino aquel muchacho y vino a la iglesia en la noche, en la campaña que dimos, aceptó al Señor y se quedó y posteriormente se convirtió en anciano. Y en el llamado en la noche estaba predicando bajo el tema, todos los que le recibieron se le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y le dice, hoy hay un llamado en pie para tu vida. La autoridad del cielo quiere darte a ti liberación. Y llegó un alcohólico, borracho. Cuando llegó al altar tenía todavía alcohol en la boca. Cuando lo abracé y le dije, este es el abrazo de Jesús, se le salió la saliva y me cayó encima. Y de momento yo recibí la presencia del Espíritu que me decía, abrázalo ahora más que nunca. Y hazle ver que Jesús lo ama. Y lo seguí abrazando. Al otro día vino con la esposa con un traje y corbata y sobrio, dispuesto a servirle al Señor. Luego ahí en la frente de la casa había un hombre que se llamaba el King de Miche, el primero en llegar en Yola por la costa y especialmente Aguada, en las Yolas de República Dominicana de Miche. Se llamaba el King de Miche. No tenía zapatos, yo me llevé 2 pares, le di uno y apareció en la iglesia. Hizo un llamado para aceptar al Señor y el King de Miche llegó a los pies de Cristo. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque yo soy Eric de Lito. Mi papá se llama Lito. Y a mí me dicen en mi barrio, Eric delito, 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 delito. Crecí bajo un ambiente de delincuencia, me decían delito. Me miraban por encima del hombro. Es un muchacho más de la familia de los Almodóvar, de los Recios, morirá en el anonimato, nadie sabe lo que va a pasar con él, como los primos, como los tíos, como aquí, como allá. Nadie veía nada especial, pero el evangelio llegó un día a mi vida. El evangelio que transforma, el Cristo de poder, el ultra mega archi extra super hiper macro magno poderoso Dios llegó a mi vida y hizo en mí un cambio maravilloso. Y de invisible en mi barrio, ahora soy el pastor del barrio. Donde quiera que me paro, en las parcelas de La Plata, en Laja, la gente ora por mí. Está en el funeral, está en el hospital. Te necesito un consejo para mi familia. Darle un consejo a mi hijo, porque el Señor dice en la Biblia que a lo vil y a lo menospreciado escogió para avergonzar a los sabios y a lo que no es para deshacer lo que es. Aleluya. El evangelio de Jesús, joven, es lo más atractivo, es la aventura más maravillosa, es el encuentro más grandioso, es la experiencia más significativa de la vida del ser humano. Cuando un hombre que tenía en su mente un expediente de asesinatos, de muerte, de tentados, terrorista, un celote, llegó a los pies de Cristo, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas.
Por eso nosotros estamos aquí durante esta semana predicando el evangelio, anunciando las buenas nuevas, dejándoles saber a la comunidad en Espinal y a cada persona que nos mira a través de las redes que lo que no puede hacer el hombre, Dios lo puede hacer. Sabes, al mirar la Biblia y al encontrarme con tantas personas diariamente, yo digo, el Señor sigue haciendo que el Antiguo Testamento se vuelva Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento se vuelva aplicado a nuestras vidas, en nuestros días. Qué maravilloso es poder ver cómo la gente son librados de las garras del enemigo. Durante esta semana yo voy a hablar de la guerra espiritual. De esa guerra espiritual, la Biblia dice que los israelitas prendían fuego a los Baales, y en Salmo 106 dice que esos Baales eran demonios, y hoy hogares están siendo atrapados por las tinieblas. Yo sé porque yo escuché, yo percibí no solamente los demonios, sino también una naturaleza endemoniada con la carne, que es un traidor que tenemos por dentro, conocido como el hombre de pecado, que quiere lo malo. Y el ser humano vive atrapado por su propia concupiscencia en unas cárceles que usted ni se imagina. Me acuerdo de aquella gran película del Conde de Montecristo, cuando Dante está preso en el castillo de Sif, el castillo que nadie puede salir. Después de tantos años, el Conde de Montecristo pudo escaparse, pero el castillo de Sif era aquel lugar, el imperio de tiniebla, imposible de las personas salir. El ser humano vive hoy en esos castillos de tiniebla, del imperio de la maldad. Y sabes una cosa, usted y yo tenemos el evangelio que puede hacer que esas personas salgan de esas fortalezas de tiniebla, de esas esclavitudes. Es el evangelio de poder. Sabes, estaba visitando a Amable en el hospital. Miriam y Mayra me dijeron: pastor, ven para que unjas a mi padre. Hace 6 meses yo fui donde Amable. Aleluya, mi alma te adora, Señor. Fui donde Amable y le dije: Amable, soy el pastor Eri Almodóvar y vengo de parte de Dios. Lleva 7 días, nadie sabe si está vivo o muerto, está en un estado de coma, está en intensivo. Nadie sabe si escucha o no escucha. Pero le dije: Amable, en el nombre de Jesús, si me escucha, dir amén. Tú quieres ver a tus hijas cuando Cristo venga. Y aquel señor dijo amén. Dijo amén. Y al otro día pasó el descanso. Las hijas quedaron impactadas y una de ellas, Mayra, se bautizó a la semana después de su padre haber hablado, porque quiere ver a su padre cuando Cristo venga. De invisible a invencible. Porque cuando nosotros tenemos la autoridad del reino y tenemos al Cristo de poder y le servimos al Señor, vamos a ver maravilla. El hogar que está en tiniebla, al borde del divorcio, cuando la crisis llega y tú dices: de aquí no hay quien me salve, el diablo se metió. El poder de Dios restaura todas las cosas. Él es el alfarero, Él toma las piezas rotas y las repara, las reconstruye, le da un nuevo amanecer, le da una nueva experiencia. Cierra los capítulos inconclusos y comienzan capítulos nuevos en la vida de aquellos que están hechos leña. La Biblia dice en Mateo capítulo 8 que vino un leproso que estaba allí desesperado y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, el Espíritu de Dios, la fe de Dios le habló a su corazón. Le dijo: hay un eterno querer que no te va a rechazar. El eterno querer de Jesús. El eterno querer de Jesús está esperando que vengas a Él con lepra, inmundo, tirado en el suelo, hecho leña, abandonado, lanzado por la sociedad, aislado por la enfermedad. Ven a Jesús, porque el eterno querer de Jesús te dice que te quiere sanar. Y la Biblia dice: sí quiero. Y al instante, eso es radical, eso es poderoso, eso es maravilloso. La Biblia no dice que pasó un proceso de 6 etapas ni una semana. Dice: y al instante su lepra desapareció. En estos días estaba visitando a la hermana de Antonio Martínez, llamada Hilda. No son adventistas. Y Antonio me dice: mi familia necesita una oración, pastor. Las iglesias quedan a 45, 50 minutos y cuando voy, yo le dije: yo aquí no vengo a perder el tiempo, como cuando puse en mi corazón, yo para Espinal no voy a perder el tiempo. Yo voy ahí a predicar, a evangelizar, a hacer llamado, a motivar a los hermanos, a sacarlos de la tibieza, a abrirles los ojos espirituales, a buscarles la reconciliación con Dios. Que después de esta campaña se diga: esta campaña sirvió para un desarrollo y un crecimiento espiritual, como me dijo una amiga allí en Lancaster, Pensilvania. De las semanas de oraciones más enriquecedoras espiritualmente, esta que usted ha dado es una.
Porque el Espíritu de Dios tuvo el control, porque se habló del poder de Dios para transformar vidas, porque motivamos a los hermanos a tener una experiencia de fe. El pastor luego me dice, varón, gracias, me inyectaste fe. Eso es lo que yo necesitaba, porque esto estaba yo como Ezequiel en el capítulo 37 con un valle de huesos secos. Y yo le dije, porque el problema es que Ezequiel no es el que resucita los huesos secos. El que resucita los huesos secos es el Espíritu de Dios. Y Ezequiel solamente lo que hacía, abría la palabra y decía, huesos secos, viviréis. Repitan conmigo, viviréis. Huesos secos. Huesos secos. Ezequiel está frente a un Jurassic Park. No hay vida allí frente a aquel parque de tantos huesos secos. Y Ezequiel dice que son secos en gran manera. Pero la Biblia dice que Ezequiel empezó a decir, huesos secos, viviréis. Aguada, viviréis. Espinal, mi familia, mis hijos, mi matrimonio, mi corazón, viviréis. Cuando miro la palabra del Señor, me percato, amigos y hermanos, en esta querida hora, que el celote no le tenía miedo a los fantasmas. Cuando vino un fantasma caminando aquella noche, me puede acompañar, hermano. Cuando vino un fantasma aquella noche a molestar a los discípulos tuvieron miedo. Pero yo me imagino que o el celote no estaba, o el escritor bíblico no quiso darle énfasis al celote. El celote dice, ¿cómo yo voy a tenerle miedo a un fantasma? ¿Cómo voy a tenerle miedo a un fantasma si no le tengo miedo a una legión de soldados romanos? Los discípulos se amedrentan, pero el celote no tiene miedo de nada. Y cuando fueron a buscar a Jesús en Getsemaní, el que salió con la espada fue Pedro. Y me imagino allá diciéndole el celote, Pedro, ¿por qué no me dejaste a mí? Tú le cortaste la oreja, yo le hubiera cortado el cuello. El celote era el espadachín de los apóstoles. El celote no le tenía miedo a nada. Quería entrar en la aventura de los riesgos. El celote vivía por fe y no por vista. Y el Señor nos está llamando, joven, hermano y amigo aquí de Espinal, a caminar por fe y no por vista. Cuando Juan Wesley vino de Inglaterra a Georgia a evangelizar a los nativos, regresó para Europa frustrado porque no estaba resultando lo que él había puesto en su corazón, y era poder evangelizar. A veces uno se siente como ser humano triste, la iglesia no progresa, los hermanos no entienden, la obra que hago por más que lo intento no resulta. Y para colmo, a Wesley cuando regresaba frustrado después de años trabajando en las Georgias acá, en las colonias, iba a tirar la toalla, le cae una tormenta en el mar. Y cuando está en el mar allí la tormenta, él está ya escondido en el camarote. Y cuando salió para la parte de afuera, se encontró un grupo de hermanos cristianos de la línea pietista luterana conocida como los moravos. Y los moravos estaban orando. Espíritu de Dios, trae paz en la tormenta. Señor Jesús, tú eres el Cordero que ha vencido. Ese era el lema de los moravos. El Cordero ha vencido, seguirle. El Cordero ha vencido, seguirle. El Cordero ha vencido, seguirle. En medio de la tormenta. Y sabes una cosa, Wesley empezó a llorar. Y a la distancia el pastor Boller, líder de los moravos, vio a Wesley, sabía quién era, de quien se hablaba tanto. Y Wesley empezó a llorar y a decir, fracasé. En la hora de la prueba no funcionó. Tantos años en la iglesia y soy un invisible más. Y el pastor moravo le dio un consejo a Wesley que cambió su vida de allí en adelante. Le dijo, predica palabra de fe hasta que la vivas. Predica palabra de fe. Comienza a leer la Biblia y verla con la óptica del Dios que hace milagros, del Dios que hace prodigios, del Dios que hace señales, del Dios que trabaja en mi vida, del Dios que camina conmigo. No caminó con Dios y fue traspuesto al cielo. Vamos a hablar y vamos a leer de eso. El Dios que abre el mar rojo, el Dios que derrumba los muros de Jericó, el Dios que trae provisión en medio de un decreto de muerte en los días de Esther, el Dios que protege a Azarías, Misael y Ananías. Vamos a ver el Dios que resucita a Lázaro de entre los muertos, Jesús que camina por las aguas, el Dios que te dice no te
condena, te perdona, te restaura, te recibe como tú estás, pero no te deja como tú estás, te hace una nueva persona y eres un testimonio poderoso para otras personas. Comienza a predicar la palabra de fe hasta que la viva, Juan Wesley. Comienza a predicar la palabra de la fe hasta que la vivas. Y Juan Wesley comenzó a predicar eso. La salvación, el perfeccionismo en Cristo, la obra de Dios, el Espíritu Santo, la aportación de Juan Wesley es increíble. Elena White, la autora es cristiano donde más ella tomó acerca de la salvación de Juan Wesley. Y sabes una cosa, es impresionante, porque todo tiene que pasar a través de una tormenta. Yo no sé cómo tú estás en los caminos del Señor. Predicaba en las virtudes en San Juan hace unos 9 años atrás y siempre me acuerdo de esa historia. Una muchacha, jovencita de unos 16 años, 17, cantaba como un loro, hermoso. Pero después se me acercó y me dijo, pastor, canté pero no siento lo que canto. Tengo una dificultad en mi corazón porque no creo en Jesús, no creo en Dios. Pero cuando estoy con la gente, me siento bien. Ella tenía personalidad, pero no tenía carácter. Personalidad es lo que la gente ve. Carácter es lo que la gente no ve. Y el carácter de ella estaba arruinado. Se creía que era una invisible, autoestima baja. Todo, hermanos, una crisis. La historia de su pasado y todo, la niñez, abuso y tantas cosas. Y yo en 5 minutos, ¿qué yo puedo decirles? No pude decirle nada, solamente le dije, escucha el sermón de mañana que el Señor te va a hablar. Y hablaba de Ezequiel capítulo 1, estando yo preso entre los cautivos, dice Ezequiel capítulo 1, los cielos se abrieron y vi la mano del Señor. ¿Quién era Ezequiel? Era un cautivo. ¿Dónde estaba Ezequiel? Junto al río de Quebar. Había sido sacado de Jerusalén, se encontraba solo, era un cautivo, era un esclavo. Era una persona en el exilio, en la diáspora, por abuso, por obligación de parte de Nabucodonosor. Pero sabes una cosa, los cielos se abrieron y empezó a ver visiones de Dios. Cautivo, pero con los cielos abiertos. Cautivo para un Dios que le da revelación. Cautivo para un Dios que está interesado en bendecirte. Y le decía a esa muchacha, estás cautiva, te sientes sola, estás presa, tienes un vacío, pero Dios va a abrir los cielos, te va a mostrar que te ama, te va a mostrar que tiene un propósito para con tu vida, que es mejor tener la llenura de Cristo que la llenura del diablo, que es mejor darle la cara a Cristo que darle la cara al diablo. No le des la espalda a Cristo, dale la cara a Cristo, entrégale tu corazón a Jesús. El Señor quiere abrirte los cielos. En esta querida noche, mientras estoy aquí en Aguada predicándole a 50 y tantos, subimos más de 15 personas. Tenemos muchas personas conectadas aquí en las redes. A todos los que nos están escribiendo, tenemos a Fela Cardona, tenemos también a gente linda de otros lugares, Isidro Lancha, Jenny Rivera, Analel Lavoy, tenemos a Robinson Antonio. Tenemos a Huguito Juárez, Sonia Ríos, Magda Hernández, Mimi García. Tenemos a Nelly Lavoy, tenemos a Huguito Juárez, a Onir Román, que está aquí. ¿Cómo tú puedes estar en dos lugares a la misma vez? Explícame. Bueno, familia, en el nombre de Jesús tengo que orar. Tengo que orar para que el Señor te haga a ti un celote, un revolucionario ya no para el mundo, sino para Cristo. El que antes era la peor pesadilla de Roma, ahora es la peor pesadilla del infierno. El que antes tenía un expediente marcado, ahora Jesús le daba otro estilo de vida. Un día estoy con mi esposa Vanessa en Subway, en el pueblo de Lajas. Y hay un muchacho allí preparando los sándwiches. No, en Subway, otra cosa, pero ya ustedes me entienden. También la hay. Pues saben una cosa, familia. ¿Qué? Amigo, ¿cómo está? Estudiaba conmigo en la escuela, hacíamos muchas maldades. Y en la escuela estábamos en lo que se llamaba los Black Angels, la época, la pandillita del grupo, los Black Angels. Un saludo así, hacíamos amor de ángel. Y éramos Black Angel. Y él me dice, ¿cómo te va? ¿Y cómo está aquel Black Angel? Y dije, ya yo no soy Black Angel, ahora soy un White Angel. Ya yo no le sirvo a Eggy, que es el director, ahora le sirvo a Jesucristo. Y soy pastor. Y estaba hablando conmigo y cuando le dije soy pastor, le hizo así. Y mi esposa me dice, tan buena gente era. Viró la cara y miró y torció el cuello. Oh, mis amigos y mis hermanos,
Cuánta alegría me da a mí de pararme en cada lugar y decirle que Jesús, si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Por eso, mis hermanos y mis amigos, la revolución que Cristo quiere levantar en Espinal tiene que ser con personas que sean fieles, leales, con código de honor, que tengan en el corazón lo que la Biblia dice en hebreo, la emuna. El justo por su fidelidad vivirá. La palabra para fe en el Antiguo Testamento es emuna. Emuna es fidelidad, lealtad, es un honor servirle al Señor, es un atalaya que está puesto allí en la columna para avisarle al pueblo que se avecina la guerra, porque es fiel al mandato y le dice a la gente en Espinal: arrepiéntanse porque Cristo viene antes que caigan los juicios de Dios sobre la tierra. El Espíritu de Dios te quiere sellar, te quiere proteger, te quiere identificar, te quiere hacer parte de su pueblo aquí en la tierra. Arrepiéntete. Y sabes una cosa, mi gente linda, en esta hora Dios quiere poner en tu corazón fidelidad. No hay una cosa más triste que la traición y la infidelidad y la espalda. Eso rompe el alma. Eso decepciona a las personas. Eso rompe la relación. Imagínate cuando el ser humano le es infiel a Dios. Imagínate cuando le damos la espalda a Jesús, que vivimos sin Dios, que no le hemos entregado el corazón al Señor. De eso voy a hablar esta semana, la prostitución espiritual, el adulterio espiritual. Pero sabes una cosa, en esta querida hora, yo quiero invitarte porque la Biblia dice que aún siendo nosotros infieles, Dios permanece fiel. Aún siendo nosotros infieles, Dios permanece fiel. Y Dios permanece fiel porque te quiere perdonar, porque te quiere motivar, porque te quiere dar un segundo aire, porque Dios ve en ti un potencial tan grande para que tú vayas a otro y le digas que Cristo lo hizo contigo, también lo puede hacer con ellos. Estaba estudiando en la universidad, 4º año, y venía bajando la cuesta de la piscina. Y yo dije, no termino este bachillerato. Esto para mí es un infierno. Estudiar tantas cosas, desafíos, subir matrículas, idiomas, tantas cosas. Y de momento venía mi amigo también, el Papo, llamado Patri, compañero de cuarto, Carlos Patri. Y también estaba en una lucha. Y yo le conté lo mío, yo le conté lo de él. Y él me contó lo de él. Al final y al cabo, yo terminé dándole consejo a él y él terminó dándome consejos a mí. No te vayas, Papo, porque Dios te llamó, Dios te trajo aquí, Dios va a estar contigo. Y de momento yo le decía, Papo, de Dominicana para acá, todo ese viaje, todos los años que has invertido, no dejes que nadie te desanime. Cuando usted es fiel a Cristo y está en la causa y usted tiene amigos y hombres de fe, cuando tú te sientas que estás medio desanimado, ahí tienes al celote a tu lado y el celote dice, no te quites, no tires la espada. Los celotes no tiramos la espada, los celotes siempre vamos hacia adelante, los celotes no claudicamos entre dos pensamientos, los celotes nos mantenemos siempre a favor de Cristo, los celotes ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros para la gloria de Dios. Los celotes nos animamos, los celotes nos abrazamos, los celotes estamos aquí para ayudarnos. Por eso los celotes eran la peor pesadilla de Roma, porque aunque eran minoría, en código de honor eran mayoría. Y Dios quiere levantar aquí en esta noche un código de honor para todos los que se encuentran aquí presentes. Celote, soy celote, voy a levantar al caído, voy a restaurar al que se cayó, voy a motivarlo, voy a hablar palabra de fe, porque Dios tiene grandes planes para cada vida, aleluya. Así que yo quiero ser un celote. Si hay una persona en esta hora que ha entendido que Dios le ha hablado, que esta palabra es la que necesitaba y va a ser un llamado. Acepta a Jesucristo, bástate en su gracia, confiésale como tu Señor, decídete por Él, entrégale tu corazón. F, fantástico si hace A, B, C, D y E. ¿Cuántos fantásticos hay aquí en esta hora? Así que si hay un fantástico en esta hora, venga aquí adelante, que yo quiero orar por ustedes y vamos a hacer una oración para que el Señor levante una generación de celotes, gente fieles al ideal, entregados por Jesús. ¿Quién será esa primera persona que diga sin pensarlo 2 veces, heme aquí, Señor, envíame a mí? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Isaías capítulo 6, Isaías ve la gloria de Dios,
los ángeles diciendo santo, 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 santo. Y Isaías, cuando después escuchó la voz de Dios que dijo, vénganse para aquí familia, que estamos transmitiendo, yo quiero que vea toda la gente que nos está observando, que son muchas las almas que están viniendo aquí a un encuentro con Jesús para la gloria de Dios. Isaías de momento dijo, Señor, yo he visto demasiado para que tú, Señor, no me uses. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo he visto demasiado para quedarme con los brazos cruzados. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Que tu gloria me dé tu fidelidad, que tu gloria me visite día tras día, que tu gloria, Señor, haga un poder en mi vida, que yo pueda ser una persona celosa por tu causa, que pueda ir la milla extra por causa de Cristo. Esta semana es una semana que va a ser de impacto para tu vida, comenzando desde ahora. No, ya esto no empezó mañana, esto empezó aquí. Ustedes tienen el privilegio de decir, hoy empecé a recibir la primera lluvia de gracia del Espíritu. La palabra de Dios fue rema. La palabra de Dios vino a mí cuando más la necesitaba. Y vino para decirme que no me desanime, que Dios quiere fidelidad para yo estar delante de Él cada día. Así que vamos a cantar todos juntos aquí en el altar, los que han pasado adelante y todos los que están acá, que han entendido el mensaje y están contentos. Vamos a cantar todos adelante. Tu fidelidad. Habla con Dios y dile, Señor, si te he sido infiel, perdóname. Y de hoy en adelante que esa fidelidad tuya venga a mi vida para ser un celote, para entregarme en espíritu, alma y cuerpo por causa de Cristo. Gloria a Dios. Espíritu Santo, ven, visítanos en esta noche. Trégale tu corazón a Jesucristo. Esta es la noche del avivamiento. Aquí está el poder de Dios. Aquí está el poder de Dios en Aguada, en Espinal de Aguada, Puerto Rico. Hay un impacto de liberación en este momento. Cantamos. Tu fidelidad es grande. Gloria a Dios. Tu fidelidad. Bendito sea el Señor Jesús. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Edwin González, uno de mis pastores. Adelante, adelante, cántala, cántala una vez más, cántala. Gloria a Dios. Edwin González tenía cáncer y el cáncer que tenía era terminal. Y empezó a ir a los diagnósticos, las medicinas y se alivió. En el proceso se encontró con Antonio Nieves y Antonio, vente para mi iglesia que mi pastor va a predicar y él va a hablar del poder de Dios. Edwin González llegó a la iglesia y ese día yo iba a predicar de un capítulo de la Biblia y de momento el Espíritu puso en mi corazón, predica de Hechos capítulo 2, un mensaje que venía preparando, pero no era el día para soltarlo. Pero en la mañana el Espíritu me puso en el corazón, suéltalo ahora, porque hoy va a venir un de repente. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2 que de repente vino un viento recio, de repente la casa se llenó de la gloria de Dios. De repente los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. De repente Jerusalén recibió el Pentecostés del Espíritu de Dios. De repente, no lo esperaban, pero de repente vino. Cuando menos lo esperaban, de repente. Y yo predicaba eso, pero yo dije, el Espíritu puso en mi corazón. Y Edwin González lleva en el adventismo más de 40 años. Y él estaba una iglesia para aquí, una iglesia para allá, pero sólido en la doctrina adventista. Pero él quería escuchar a un pastor, a un hermano, que pudiera decir que Dios le impresionaba, que el Espíritu le llevaba, que el Espíritu le impresionaba para cambiar el tema, que quería que el Espíritu fluyera en esa, y eso le impactó. Se quedó conmigo.
y hoy día me cambiaron de distrito hace un año, se movió conmigo al distrito que estoy. Es uno de mis pastores. Juan lo conoció, O'Neill lo conoció, Edwin González, el Alto, él es capellán en las cárceles. Y llegamos allí, la iglesia va creciendo. El secreto para Espinal, todo lo que he dicho para esto, el secreto es esto. Demuéstrenle a la gente que llega a este lugar que Cristo salva, que Cristo restaura, que Cristo tiene una amistad con usted y que usted tiene una amistad con Cristo. Y si Cristo le manda, usted obedece. Y que en las manos de Dios no hay frustración, que Dios no es hijo del hombre para que mienta. Y miren, familia, y cuando Él ve que nosotros estamos tan confiados en eso, Él está en ese mismo nivel. Y eso es lo que queremos traer aquí a los compañeros pastores, a los hermanos de iglesia, es vivir en fe, con fe poderosa. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros queremos agradar a Dios viviendo una vida de fe, caminando con Jesús, reconociendo que con Cristo somos más que vencedores. Yo estoy aterrizando ya, pero el Espíritu puso esto en mi corazón. ¿Cuántos creen que lo que dije puedo aplicarlo? ¿Lo puedo aplicar? ¿Lo puedo aplicar? Rodeme rapidito, rodeme. Una vueltita. Esto es un sermón dentro de otro sermón, pero quiero que vean esto porque está en la misma consonancia. Rodeme. Así que aquí usted tiene material para seguir adelante. Rodeme. Miren, escuchen esto. Esto está tremendo, familia. Miren. Hechos, capítulo 16, versículo 32, si no me equivoco. Por allí en la periferia. A Pablo lo apedrean en Listra y lo sacan de la ciudad. ¿Y cómo está Pablo? Pablo está, que la gente piensa que él murió, moribundo, inconsciente. La Biblia dice en Hechos 16:32, rodeándole los discípulos, la Biblia no dice que estaban orando por él, pero yo asumo que al rodearlo, están orando por él, ¿verdad que sí? Pues dice la Biblia, rodeándole los discípulos, ¿cómo está él? ¿Dónde está él? Apedreado, sacado de la ciudad. ¿Dónde está? En el suelo. ¿Pero qué hacen la iglesia? Lo rodean. Y dice la Biblia, rodeándole los discípulos, el Señor lo levantó. Rodeándole los discípulos, el Señor lo levantó. Repitan conmigo, rodeándole los discípulos, el Señor lo levantó. Hoy yo he venido aquí para que ustedes me rodeen. Y toca al que está a tu lado y dile, rodéame. Porque si me rodean me levanto. Porque si me rodean me levanto. Porque si me rodean me levanto. Si tú me rodeas yo me levanto. Si tú oras por mí yo me levanto. Si tú me cubres en oración yo me levanto. Porque tú eres un celote. Los celotes rodean. Los celotes trabajaban en equipo, en uniformidad, hacían plan de trabajo. Los celotes no eran individualistas ni llaneros solitarios, a uno por allá y otro por allá, teniendo guerrillas sin propósito. Ellos tenían guerras con propósito, planificación, todo unido. Y la iglesia oraba por Pablo, porque si tú me rodeas, el Señor me levanta. Repitan conmigo, Dios y Padre, en esta querida noche, yo te entrego mi corazón. Soy un invisible, pero te ruego el Espíritu Santo para que me hagas un invencible, un celote para predicar tu palabra, para vivir tu evangelio. Todas las cosas cambian en el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo quiero invitar al pastor Luis, ven por aquí rapidito, Luis Rodríguez.